La religión siempre ha sido una parte importante de la humanidad. Las religiones son cosmovisiones del mundo, sistemas de creencias que dan sentido a las cosas, desde la propia existencia humana hasta los fenómenos naturales. Históricamente, las personas han buscado explicaciones en la religión. No es posible establecer un número exacto de religiones que existen alrededor del mundo, dado que es prácticamente imposible contabilizarlas y clasificarlas todas. Sin embargo, Kenneth Shoulders, autor del libro El libro sobre todas las religiones del mundo, menciona que existen actualmente aproximadamente 4.200 religiones vivas e innumerables religiones ya extintas. Existen diversas características que permiten clasificar las religiones, siendo el aspecto más importante el de la concepción teológica, en donde se pueden plantear tres tipos. Las teístas. Dentro de la misma existen monoteístas, dualistas y politeístas, creyendo en la existencia de uno, dos o varios dioses respectivamente. Las no teístas son religiones que no reconocen la existencia de dioses omnipresentes y universales, siendo un ejemplo de estas el budismo y el taoísmo, donde a pesar de reconocer la existencia de deidades, no basan sus conocimientos en la existencia de dioses todopoderosos. Y por último, las panteístas, quienes basan su sistema de creencias en que todo es Dios y Dios está en todo, siendo así el universo, la existencia y Dios un mismo ente. Dentro de las religiones con más seguidores a nivel mundial tenemos las siguientes. En primer lugar, el cristianismo, con aproximadamente 2.300 millones de creyentes, representando un 32.8% de la población mundial. En segundo lugar, tenemos el islamismo, con aproximadamente 1.700 millones de creyentes, que representan un 22.5% de la población mundial. En tercer lugar, tenemos al hinduismo, con aproximadamente 1.100 millones de creyentes, representando un 13.8% de la población mundial. Y por último, tenemos al budismo, con aproximadamente 520 millones de creyentes, representando un 7.2% de la población mundial. Además, resaltar a la población no creyente, quienes representarían un 11.8% de la población mundial, siendo un aproximado de 1.200 millones de personas, dentro de las cuales se divide en agnósticos y ateos. Se estima que el cristianismo es la religión con más seguidores en el mundo. Se basa en creer en Jesús de Nazaret, en sus enseñanzas, sus milagros, su sacrificio en la cruz y resurrección para el perdón de pecados. El cristianismo primitivo tiene sus comienzos luego de la resurrección de Jesús, el Cristo, y son sus apóstoles quienes predicaron su palabra y enseñanzas por todo el mundo, con el fin de expandirlo y alcanzar a la mayor cantidad de personas. A través de Pablo de Tarso, antes llamado Saulo, el cristianismo llegó al Imperio Romano, en donde los cristianos eran perseguidos y brutalmente asesinados, hasta que Constantino I el Grande la reconoce como legal en todo el imperio. Luego, con Teodosio y el Edicto de Tesalónica, el cristianismo se decreta como la religión oficial del Imperio Romano y posteriormente en la mayoría de Occidente durante toda la Edad Media. Hasta la llegada de Martín Lutero con la Reforma Protestante, en la que criticaba a la Iglesia Católica, al Papa y el uso exclusivo de la Biblia para obtener poder, logrando así la liberación de la Biblia para todo aquel que quisiera leerla, y naciendo así los distintos grupos protestantes basados en la iglesia primitiva. El cristianismo tiene múltiples creencias, resaltando 4 principales. El Dios triuno, Dios es uno y 3 al mismo tiempo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. La creación. En el principio Dios creó la tierra y todo lo contenido en ella.
incluido al ser humano a su imagen conforme a su semejanza. Jesús, el unigénito de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios quien murió y resucitó por todos. Dios eterno. Dios es un ente que existió desde siempre y existirá para siempre, puesto que es el Alfa y Omega, principio y fin. El budismo tiene 14 creencias principales, entre las cuales encontramos que debe practicarse la misma tolerancia, indulgencia y el mismo amor fraternal hacia todos los hombres indistintamente, y la bondad inalterable hacia los seres del reino animal. El universo ha sido desarrollado y no creado, funciona conforme a la ley y no por caprichos de Dios alguno. Las verdades en que se funda el budismo son naturales. La ignorancia produce el deseo. El deseo no satisfecho es causa de la reencarnación y la reencarnación causa del sufrimiento. La ignorancia fomenta la creencia de que la reencarnación es una cosa necesaria. La desaparición de esta ignorancia puede lograrse con la práctica perseverante de un altruismo que comprenda la conducta, el desarrollo de la inteligencia, la elevación del pensamiento y la destrucción del deseo de los placeres inferiores. Siendo el deseo de vivir la causa de las reencarnaciones, cesarán estas cuando se haya extinguido aquel deseo y el individuo perfeccionado alcance por la meditación el supremo estado de paz llamado nirvana. La esencia del budismo, tal como la resumió su fundador, es cesar todo pecado, adquirir la virtud y purificar el corazón. El universo está sometido a una causalidad natural, conocida bajo el nombre de karma. Los méritos y deméritos de un ser en sus pasadas existencias determinan su condición de la existencia presente. Cada hombre ha preparado las causas de los efectos que actualmente experimenta. El budismo desaprueba la credulidad supersticiosa. El Buda enseñó que nadie debe creer lo dicho por cualquier sabio, ni lo escrito en ningún libro, ni lo firmado por la tradición, a no ser que esté de acuerdo con su propia razón. En el siglo III, Asoka la hace religión oficial de su imperio, dando la orden de mandar embajadas de monjes budistas por todo el mundo. Siddhartha Gautama, también conocido como Buda, nombre que significa iluminado o despierto, fue un príncipe que renunció a su trono para ir en búsqueda de la verdad. Predicó sus enseñanzas por toda la India y vivió como un monje hasta los 80 años cuando murió. En el siglo XII, el budismo se expande completamente por todo el territorio asiático, representando para muchos el motor principal de la difusión de la escritura, el lenguaje y la aceptación de valores humanistas y universales. A pesar de carecer de una deidad suprema, el budismo se ha difundido por todo el mundo a través de una gran cantidad de escuelas, doctrinas y prácticas que han sido bien recibidas por sus seguidores en distintos países. A pesar de no tener ninguna base en el Islam, la estrella y la luna creciente son consideradas como sus símbolos. Estas están presentes en muchas banderas de países pertenecientes al mundo islámico, como es el caso de Turquía, Malasia y Pakistán. Se cree que en un principio la estrella y la luna creciente fueron las insignias de la ciudad de Constantinopla, y que fueron adoptadas por los otomanos cuando conquistaron la ciudad. Durante siglos, el Imperio Otomano rigió el mundo islámico, por lo que es lógico que la estrella y la luna creciente hayan quedado ligadas al Islam. El texto sagrado en el Islam es el Corán, palabras de Alá. Es el libro revelado en árabe día por día al profeta Mahoma, trasladado ininterrumpidamente a las próximas generaciones. Está compuesto por 6.236 versículos y 114 suras, y comienza con la sura de Al-Fatiha y termina con la sura de Al-Nas. Es la escritura sagrada del Islam que muestra el verdadero camino de la salvación. La palabra Corán es traducida como recitación.
El Islam considera a Dios omnipotente, omnisapiente, creador y sustentador del universo. Los musulmanes no consideran que Dios sea un título, sino un nombre propio, único y merecedor, que es usado tanto por cristianos y judíos árabes como por los musulmanes. Los musulmanes no permiten dibujar ni intentar recrear el aspecto de Mahoma ni de Alá. Consideran que las representaciones son una falta de respeto porque nunca podrán hacerles justicia. Por eso los creyentes no comparten retratos de su profeta. La mezquita es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. Estas construcciones tienen sus orígenes en la península arábiga, pero en la actualidad se pueden encontrar en los 5 continentes. El propósito principal de la mezquita es servir de lugar donde los musulmanes puedan reunirse para orar. Si bien hoy en día no son conocidas en todo el mundo solo por su importancia general para la comunidad musulmana, también son muestras de la arquitectura islámica. Existe una confusión para referirse a las distintas prendas de la indumentaria musulmana. Son 5: niqab, hijab, burka, chador y dupata. El niqab solo deja al descubierto los ojos. Por otro lado, la hijab es una especie de bufanda corta que cubre el pelo y deja descubierta la cara. La burka cubre todo el cuerpo y tiene una malla para permitir la visión. El chador es una túnica larga que solo deja libre la cara, y por último, la dupata es una bufanda cruzada que cubre el pelo y parte de los hombros, pero deja el rostro descubierto. Los hombres musulmanes tienen menos exigencias en su código de vestimenta que las mujeres. El requisito mínimo es que la ropa cubra el cuerpo desde el ombligo hasta la rodilla. No debe usar ropa por debajo de sus tobillos y se le prohíbe usar seda y oro. Se espera que los hombres musulmanes usen ropa suelta, modesta y digna. El Ramadán es un periodo de ayuno que se alarga durante un mes. Los musulmanes y musulmanas no pueden comer ni beber durante las horas diurnas, pero cuando se pone el sol, se reúnen para el iftar, la comida nocturna con la que se rompe el ayuno. Se festeja el descenso del cielo a la tierra de la palabra de Dios, el Corán. Durante el Ramadán, las puertas del cielo se abren más que nunca, así como bajó la palabra de Dios, la palabra de los que rezan le llegan de manera más eficaz que en cualquier otro momento. Primero, su símbolo. El Om es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sea de la música o del lenguaje divino. El Veda es un conjunto de textos escritos en sánscrito, la lengua sagrada del hinduismo, que es considerado por la mayoría de los hindúes como revelación atemporal, de autoría no humana, eterno y que contiene todos los conocimientos, el cual fue revelado en sus orígenes a los sabios y que posteriormente fue transmitido a la comunidad por vía oral de generación en generación, hasta que fue compilado, según la tradición, por el sabio Vyasa. A pesar de ser difícil de datar, gran parte de los sánscritas fechan la composición del Veda entre 1500 a 1200 a.C. En el hinduismo existen miles de dioses, cada uno con sus propias características. Los hindúes eligen a los dioses que prefieren adorar y por lo general creen que todas las deidades son aspectos distintos de la misma realidad suprema e inmutable, el Brahman. La Trinidad hindú. Existen 3 divinidades hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva, relacionados con la creación, conservación y destrucción del mundo. En el hinduismo se considera que el ciclo de la creación, la destrucción y la renovación es continuo, no tiene ni principio ni fin. Las 3 deidades forman la Trinidad del hinduismo o Trimurti, que significa 3 formas. Brahma es el dios creador que funda de nuevo el universo cada ciclo del mundo. En la actualidad no es adorado de forma independiente. Se le representa con 4 cabezas simbolizando que ve en todas las direcciones. Vishnu, el dios que conserva y protege el nuevo universo. Se le representa con color azul y 4 brazos, que simboliza que éste puede llegar a los 4 rincones del mundo. Vishnu ha venido al mundo de los hombres con distintas formas físicas llamadas avatares. Shiva, el destructor o liberador, personifica los ciclos de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Suele presentarse con una figura impresionante de 4 brazos, el pelo enmarañado, una luna en la cabeza y una serpiente enroscada al cuello. La mano derecha superior suele sostener un tambor con el que acompaña el ritmo de su danza de la liberación y la recreación. Shiva tiene un tercer ojo en la frente que simboliza muchas cosas.
Los nombres por los que se les conocen a los templos o lugares de culto de los seguidores del hinduismo son Mandir, Mondir o Mandiram. Otros nombres también son Deyal, Deyalayam, Deula, etc. Una de las características de la mayoría de los templos de este tipo es la presencia de murtis, que son estatuas de la deidad hindú a la que el templo está dedicado. Por lo general, el templo está dedicado a una deidad principal y a otras deidades asociadas con la principal. Sin embargo, algunos templos están dedicados a varios dioses. Muchos templos se encuentran entre los principales puntos geográficos, como la cima de una colina, cerca de una cascada, cuevas, ríos, por lo que los creyentes suelen opinar que los dioses aparecen en la naturaleza. Las etapas más importantes de la vida hindú, como el nacimiento y la muerte, se celebran con rituales llamados samskaras, que tienen lugar ante un fuego sagrado. En totales existen 16 samskaras, de los cuales tenemos los más importantes: el nacimiento, la mayoría de edad y el matrimonio. Poco después del nacimiento se lava al niño hindú y se le escribe en la lengua la palabra Om con una pluma de oro mojada en miel. 10 días más tarde se le pone el nombre de una ceremonia llamada Namakaranara. Es entonces cuando se le hace la carta astral, que es un mapa que muestra la posición de los planetas y estrellas en el momento de su nacimiento. Con respecto a la mayoría de edad, entre los 8 y 12 años, los varones hindúes participan en la ceremonia de Upanayana, porque ya se les considera de edad suficiente para aprender más sobre su religión. Un sacerdote bendice un largo cordón de algodón blanco que pasa por el hombro izquierdo y bajo el brazo derecho del niño. El cordón tiene 3 hebras, que recuerda su deuda ante el dios, sus antepasados y su maestro espiritual. También representa a los 3 dioses principales. Y el matrimonio, por lo general. La ceremonia de la boda llega a durar hasta 12 días y puede celebrarse en cualquier lugar. Aunque la forma exacta puede variar, los novios realizan los mismos rituales guiados por un sacerdote, hacen la promesa de lealtad mutua y de compartir sus posesiones ante un fuego sagrado que representa la divinidad. El sari rojo de la novia se ata al traje del novio para simbolizar su unión. Luego la pareja camina en torno al fuego entonando himnos y oraciones.